queridos estudiantes del Colegio Oxford, sean bienvenidos a sus clases virtuales y el día de hoy vamos a desarrollar un tema que se llama la reproducción celular. ¿Sí? Para ello vamos a empezar diciendo, ¿sí? Viendo a un niño que nos quiere decir algo. A ver, nos quiere decir que la reproducción celular cumple finalidades diferentes según la llevan a cabo organismos unicelulares, pluricelulares o multicelulares. Es decir, que la reproducción celular dentro de organismos unicelulares, pluricelulares o multicelulares son diferentes, ¿sí? Son diferentes y de repente pueden llevar a cabo en diferentes divisiones, según sea el caso de qué tipo sea. Ahora, vamos a encontrarnos que la reproducción celular, ¿sí?, ocurre cuando la célula progenitora se divide en dos células hijas. ¿Sí? Esta célula se va a dividir en dos células hijas. Y este proceso se va a desarrollar en dos fases. ¿Sí? Primero en una división del núcleo y después en una división del citoplasma, o también llamada citocinesis. ¿Sí? Se le llama también así. Dentro de lo que vendría a ser la división del núcleo, sabemos que la célula tiene una membrana, ¿cierto? Al igual que el núcleo también tiene una membrana. La membrana del núcleo de la célula progenitora, ¿sí?, desaparece y el contenido nuclear se duplica. Es decir, que el contenido nuclear, ¿quién vendría a ser? El ADN se va a duplicar. ¿Sí, chicos? Y este contenido se va a repartir en forma equitativa entre los dos núcleos que se va a formar, pues, ¿no? De dos células hijas. En pocas palabras, chicos, lo que va a suceder que dentro de lo que vendría a ser el núcleo de la célula, va a desaparecer toda la membrana y el material genético que la contiene adentro, es decir, el ADN, se va a duplicar en dos partes iguales, ¿sí? Y va a formar a dos núcleos, ¿sí? Después encontramos a lo que vendría a ser la división del citoplasma o citocinesis, que consiste en la separación física del citoplasma en dos células hijas durante la división celular, ¿sí? Esta división, como sabemos, del citoplasma va a ocurrir en dos tipos de célula, por ejemplo, la que tenemos la célula animal y a una célula vegetal. En el caso de la célula animal, se va a dividir por bipartición, ¿sí, chicos? O sea que dentro, acuérdense que acá tenemos una célula, acuérdense que el núcleo tenía la membrana, se dividió en dos, el material genético, y ya hay dos núcleos, ¿sí? Dentro de esta célula hay dos núcleos. Y lo que va a suceder es que van a encontrarse unas enzimas que van a hacer que esta célula se estrangule, ¿no? Se haga una especie de bipartición, o sea que lo partan en dos, ¿sí? Va a formar a dos células hijas. En el caso de la célula vegetal no va a ocurrir esto, ya que hay una pared celular. Acuérdense que esta célula vegetal tiene una pared celular que es rígida, que va a impedir que ocurra la bipartición, ¿sí? Lo que van a utilizar es este famoso tabique de separación, ¿sí? Este tabique de separación va a hacer que los separe, ¿sí? Los separe en dos células. Esto es lo que va a ocurrir en la reproducción celular. Si después hay otra fase, chicos, que es muy importante estudiarle también, es el ciclo celular, ¿sí? Como sabemos, los ciclos vitales son una característica que tienen en común todos los organismos, ¿sí? Desde, por ejemplo, un niño, ¿cierto? Que nace, crece, se reproduce y muere.
Por lo tanto, las células están sometidas a los ciclos también de crecimiento y de reproducción, en el caso de las células va a existir dos procesos muy importantes al cual le llamamos interfase y división celular, ¿sí? Pero es que, ¿qué quiere decir cada una de ellas? La interfase va a constar de tres fases, una fase G1, S y G2. En estas fases, la célula se va a preparar para la división, ¿sí? Por lo que va a aumentar su volumen, va a sintetizar proteínas y va a duplicar su material genético, como vimos en el caso anterior. En el caso de la fase M, va a corresponder a la división propiamente dicha de la célula, que se va a componer en dos etapas, ¿sí? Una mitosis, que es la división del núcleo, y una citocinesis, que es la división del citoplasma. Lo que vimos anteriormente, pero acá está más desmenuzadito, ¿sí? Ahora, vamos a ver cada una de estas etapas en este esquema, ¿sí? Este esquema, de repente lo vemos algo complejo, pero es fácil de entenderlo, ¿sí, chicos? Lo que dijimos en la parte anterior. El ciclo celular está dividido en dos etapas. Una primera etapa, que es la interfase, que es todo este círculo anaranjado, semicírculo que está rodeando a todas estas fases. ¿Se acuerdan que les dije que consta esta interfase de tres fases? Una G1, una S y una G2, ¿sí? Y después, la otra fase, aparte de interfase, hay una fase M, o también llamada a la división celular, ¿sí? Que corresponde propiamente dicho a la división o mitosis, o la división del núcleo, ¿sí? Y la citocinesis, que también vendría a ser la división del citoplasma. Acordarse, chicos. ¿Cómo inicia todo este proceso? ¿Sí? Este proceso va a iniciar en la etapa G1, ¿sí? En esta etapa G1, que es la fase G1, se van a sintetizar proteínas, lo que va a favorecer el crecimiento de la célula, ¿sí? La célula va a tener proteínas que la van a hacer, le van a hacer que crezca en volumen, que crezca, por ejemplo, en tamaño, ¿sí? Y después esta célula va a pasar a la etapa o también llamada síntesis. En esta fase S se va a producir la replicación del ADN, es decir, el ADN se va a duplicar, ¿sí? Después de haber pasado esta etapa S, va a pasar por una etapa G2 o fase G2, donde la célula va a seguir creciendo y va a prepararse ya para la división, que es la última etapa, ¿sí? Como vemos, esta etapa de interfase dura un montón, ¿sí? Es largo, mientras que la etapa o fase M es muy corta, es muy rápida, ¿sí? En esta etapa ya se van a dividir la célula en dos, el núcleo en dos, el citoplasma en dos. Van a haber dos células, ¿sí, chicos? Pero acá hay una fase G0. A ver, ¿qué será esa fase G0? Esa fase G0, chicos, es para células que no logran cumplir todo este ciclo de la división, es decir, que se quedan en el camino, que no logran su división y que posiblemente puedan haber la muerte de la célula, ¿sí? Esta fase G0 para células que están en reposo permanente, es decir, que no cumplen una división, ¿sí? O que la célula genere una muerte, ¿no? Que no vuelva a dividirse. En este caso, ¿saben quiénes se encuentran en esta fase G0? Por ejemplo, se encuentran las células de la piel que ya no se regeneran, por ejemplo, como por ejemplo cuando nosotros nos quemamos o algo por el estilo, la piel ya no se regenera, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de las neuronas también están en esta parte G0. En el caso de los glóbulos rojos también están en esa parte de G0, ¿sí? Por ejemplo,
cuando ya no logran cumplir esta división o hay, por ejemplo, células que realizan una división constante y rápida, hace que las células se dupliquen, se tripliquen, se multipliquen por todo nuestro sistema, ¿sí? Por todo nuestro ser, hacen que se multiplique, eso es lo que genera el famoso tumor o el famoso cáncer, ¿sí? Que hace que las células se multipliquen desmesuradamente, ¿sí? Después de toda esta pequeña explicación que espero que hayan entendido acerca de este ciclo celular, que es muy rápido, en este sentido que las células comienzan a dividirse, ¿sí? Siguiendo este proceso correcto, sí, nos vamos a desarrollar algunas actividades que les tengo preparadas dentro de la plataforma Edmodo y nos vamos a ver en Zoom. Sí, chicos, hasta luego.